El Coliseo se erige como un monumento a la grandeza y brutalidad de la antigua Roma. Su icónica silueta recortada contra el horizonte romano atrae a millones de visitantes cada año. Pero bajo la superficie, el Coliseo alberga secretos, pasajes ocultos, leyendas susurradas y preguntas sin respuesta perduran entre sus antiguas piedras. Acompáñenos a desvelar los secretos del Coliseo, un lugar donde la historia y la leyenda se dan la mano. Bajo el suelo de madera del Coliseo se extendía un mundo oculto. Este laberinto subterráneo, conocido como el hipogeo, era una maravilla de la ingeniería romana. Una red de túneles y cámaras, el hipogeo era el corazón palpitante de los mortales espectáculos del Coliseo. Aquí, los gladiadores se preparaban para el combate, con su destino pendiendo de un hilo. Animales salvajes, importados de los confines del imperio, eran enjaulados y preparados para su momento en la arena. El hipogeo era un testimonio de la ingenuidad romana, pero también era un lugar de oscuridad y desesperación. El Coliseo era un escenario para espectáculos de una brutalidad sin parangón. El combate de gladiadores, piedra angular del entretenimiento romano, alcanzó su cénit entre los muros del Coliseo. Armados con espadas, escudos y redes, estos guerreros luchaban hasta la muerte, con cada movimiento escrutado por el emperador y el rugido de la multitud. Los gladiadores no eran meros asesinos sin mente. Eran hábiles atletas que se entrenaban rigurosamente para el combate. El Coliseo también albergaba venaciones, cacerías en las que se enfrentaban entre sí o contra combatientes humanos animales salvajes de todo el Imperio Romano. Leones, tigres, elefantes y osos fueron traídos a Roma para participar en estos sangrientos espectáculos. Las venaciones eran un testimonio del poder y el alcance de Roma. Los espectáculos del Coliseo eran una potente mezcla de habilidad, espectáculo y salvajismo. Algunos historiadores creen que los juegos del Coliseo tenían un propósito más profundo que el mero entretenimiento. Argumentan que la arena era algo más que un lugar de espectáculo. Era un espacio sagrado donde se realizaban sacrificios de sangre para apaciguar a los dioses romanos. Los romanos eran un pueblo profundamente religioso, y sus creencias impregnaban todos los aspectos de sus vidas. El Coliseo, con sus combates de gladiadores y cacerías de animales, podría verse como un gran escenario para estos sacrificios. La sangre derramada sobre la arena, se ha argumentado, no era simplemente un subproducto del entretenimiento, sino una ofrenda deliberada a los dioses. Los gladiadores y los animales, en esta interpretación, no eran simplemente artistas, sino víctimas de un sacrificio. Esta teoría se ve respaldada por el hecho de que el Coliseo se construyó en el lugar que ocupaba un antiguo lago. Un lugar con un significado religioso en la cultura romana. Si bien la teoría de que el Coliseo fue un lugar de sacrificios rituales sigue siendo objeto de debate, ofrece una interpretación convincente e inquietante de las motivaciones que subyacen a los sangrientos espectáculos de la arena. A lo largo de los siglos, el Coliseo se ha convertido en un caldo de cultivo para leyendas e historias de fantasmas. Su larga historia de violencia y muerte, unida a su atmósfera inquietante, lo ha convertido en un imán para las historias de lo sobrenatural. Una leyenda persistente afirma que el Coliseo está habitado por los fantasmas de los gladiadores que murieron entre sus muros. Se dice que estos guerreros espectrales vagan por la arena por la noche, y que sus gritos de agonía y el choque de sus armas resuenan por las gradas vacías. Otros relatos hablan de los espíritus de aquellos que encontraron su fin en los otros espantosos espectáculos del Coliseo. Las almas torturadas de los prisioneros ejecutados en la arena, los gritos de los cristianos martirizados por su fe y los rugidos de los innumerables animales sacrificados por deporte se mezclan, según se dice, en un coro de sufrimiento que atormenta los pasillos del Coliseo. Si estas historias son ciertas o simplemente producto de imaginaciones hiperactivas, es un tema de debate.
Hoy en día, el Coliseo es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, un testimonio de la importancia arquitectónica e histórica de este antiguo monumento. Millones de visitantes de todo el mundo acuden a Roma cada año para maravillarse con su grandeza y contemplar los acontecimientos que se desarrollaron entre sus muros. El legado del Coliseo se extiende mucho más allá de su presencia física. Se ha convertido en un símbolo perdurable de la civilización romana, tanto de sus logros como de sus excesos. En los últimos años, el Coliseo también se ha convertido en un símbolo de esperanza y renovación. Ha sido escenario de numerosos actos de promoción de la paz, la tolerancia y los derechos humanos. El Coliseo, antaño lugar de muerte y sufrimiento, se ha transformado en un símbolo de vida y esperanza. La historia del Coliseo está lejos de haber terminado. A pesar de siglos de estudio y exploración, el Coliseo aún guarda muchos secretos. Bajo sus piedras desgastadas por el tiempo y en sus laberínticos pasillos, se esconden misterios aún por descubrir, historias que esperan ser contadas. Los arqueólogos creen que solo se ha excavado una fracción de la estructura original del Coliseo. El hipogeo, aunque parcialmente accesible, permanece en gran medida inexplorado, y sus recovecos más profundos esconden artefactos y elementos arquitectónicos que podrían arrojar nueva luz sobre el funcionamiento interno de la arena. Los archivos del Coliseo, si es que aún existen, podrían contener un tesoro de información sobre los juegos de gladiadores, las venaciones y los innumerables eventos que tuvieron lugar entre sus muros. El Coliseo es un rompecabezas con muchas piezas que faltan. El Coliseo se erige como un monumento a la complejidad del espíritu humano. Es un lugar donde la brutalidad y la belleza, la crueldad y el ingenio se entrelazan de forma inextricable. Sus muros han sido testigos de un sufrimiento inimaginable, pero también han sido testigos de momentos de extraordinario valor, habilidad y espectáculo. El legado del Coliseo no es fácil de definir. Es un recordatorio de los impulsos más oscuros que residen en todos nosotros, pero también es un testimonio del poder de la creatividad humana, la ambición y la atracción imperecedera del espectáculo. Al alzarse ante la sombra de esta antigua arena, nos vemos confrontados a preguntas que han resonado a lo largo de la historia de la humanidad. El Coliseo no ofrece respuestas fáciles a estas preguntas, pero en su silencio, en la grandiosidad ruinosa de sus muros, nos obliga a afrontarlas.